Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En estos tiempos tan inestables para todo, en realidad, economía, empleo, pobreza, eh, todos los indicadores están que se mueven e inquietan a todo el mundo, en especial a los empresarios. Por eso tenemos el honor de contar con un invitado especial, empresario en el mundo de las computadoras y otros campos tecnológicos. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Lima, gran amigo, y vamos a conversar con él sobre este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo analizan los empresarios, cómo ven los empresarios esta situación especial que está viviendo el mundo en general y el Perú en particular? Muchas gracias, estimado profesor, ingeniero Carlos Durán, por aceptar esta invitación para conversar sobre el tema. Buenas noches, Modesto. Muchas gracias por la oportunidad y saludar a los que nos están siguiendo en vivo en este momento a través de tu canal. Y espero que podamos hacer de esto una conversación amena, que provoque y que cubra las expectativas de los que nos están siguiendo y que los temas les sean interesantes y que sean productivos sobre todo. Que espero que generemos conocimiento a los que nos están escuchando. Muy bien, ahora siempre empezamos preguntándole que recuerde brevemente nuestro invitado su vida desde su chiquititud, desde niño, quiénes fueron sus padres, dónde nació, su escuelita, su colegio, su universidad, cómo ha sido su formación académica para llegar y ocupar los puestos, los cargos, las responsabilidades que tú has ocupado, por favor. Bueno, si vamos a comenzar por ahí, quizás no va a faltar tiempo en tu programa y no vamos a entrar de fondo a los temas Trata, que puede creo que ser les interesa resumido, más tampoco a digas todo, pues lo más a tu importante. A ver. audiencia, pero bueno, yo vengo de una ciudad muy bonita, engarzada en los Andes, en nuestra sierra peruana, específicamente hablo de Ayacucho, ¿no? La provincia de Huamanga, Ya con esa palabra ya das miedo, ¿ah? y ahí nací. Ahí estudié mis primeros años de educación primaria y luego por cuestiones de trabajo de mi padre nos tuvimos que mudar a Lima y completé mis estudios secundarios y bueno, ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería. Tuve el privilegio, el honor de estudiar en esa gran universidad, una carrera que en ese momento todavía era muy germinal, ¿no? La ingeniería de sistemas. Era la única universidad en el Perú que tenía una facultad de ingeniería de sistemas y por lo tanto era muy demandada por todos los que ¿Qué querían año estudiar fue? ¿Qué este año fue nuevo. ese? Eso fue el año 77. Ajá. Eh, Años un poco complicados y difíciles para la Universidad Nacionales Peruanas porque había mucha convulsión, muchas paralizaciones, muchas huelgas, pero a pesar de eso aposté por estudiar en la universidad, estudiar la carrera que me llamaba mucho la atención, que era la ingeniería de sistemas. Y pues desde esa época he venido digamos, haciendo una inmersión cotidiana, continua, porque la tecnología cambia mucho, entonces hay que estar siempre atentos y capacitándose. Y toda mi actividad profesional y personal ha estado en el sector tecnológico, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar para algunas empresas de gran tecnología norteamericana. He tenido la oportunidad a través de eso, de viajar, conocer las fuentes, los orígenes tecnológicos de diferentes rubros, en software, en hardware, en, eh, en temas vinculados a los sistemas, las aplicaciones de la tecnología para mejorar la productividad y mejorar la vida de los ciudadanos. Y en ese camino todavía me encuentro, trabajando en el sector tecnológico y contribuyendo también un poco, como bien me hiciste la introducción al inicio, con una labor gremial que vengo desarrollando de la década de los 90, momento complicado, difícil para hacer labor gremial, pero creo que en esas épocas hacía dos cosas que eran muy riesgosas. Era profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería, enseñando en la UNI,
y tú sabes que cuando uno trabaja, los cursos que toma son en la noche, entonces dictaba clases en la noche, momentos complicados que vivía el país en esa época por la convulsión terrorista que no sabías en qué momento iban a atentar o atacar, ¿no? Pero estuvieron, digamos, bien y firmes en muchos aspectos la universidad para tratar de mantener todavía el avanzar de la currícula de los alumnos que en esa época estaban estudiando en la uni. Entonces, yo tenía la labor y el honor también de enseñar en la uni en esa década. Y por otro lado, pues desarrollar una labor gremial, ¿no? Es decir, tener la visibilidad pública, de representar al sector empresarial, de representar al sector de los empresarios que generan empleo, y pues que en esa época, en la década de los 90, como tú comprenderás, en los principios de los 90, pues era bastante riesgoso, pero ahí la vocación siempre a uno le vence. Creo que la razón a veces es vencida por la emoción y por las ganas de hacer las cosas. Y en eso me sigo todavía desempeñando, sigo trabajando mucho en apoyo a sobre todo al sector de la micro y pequeña empresa, haciendo labor gremial, en esta oportunidad presidiendo la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, que agrupa a casi 50 cámaras de comercio a nivel nacional en todas las regiones del país. Hay por lo menos una Cámara de Comercio y para ellos va mi labor gremial en estos momentos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por esa introducción. Ahora el tema es, en primer lugar, estos indicadores en este momento de inflación y de pobreza pues, y de dólar. Empecemos por la inflación. ¿Cómo afecta a los empresarios la inflación? Muchos dicen que la inflación precisamente es provocada por los empresarios porque ellos definen los precios, porque ellos manejan los salarios, etcétera, de modo que ganan bien. Para la inflación son los que ganan, no son los que pierden. Ujú. Es lo que Bueno, dicen, ¿ah? a veces la ignorancia es un poco atrevida, Modest, y tú lo sabes porque tú también has sufrido muchas veces Está bien, yo, comentarios yo y temas solamente pregunto vinculados a para la que ciencia. expliques, a ver, es lo que he No, escuchado. sí, por supuesto, pero, pero en primer lugar la inflación es un impuesto que la coyuntura económica impone, ¿no? Así casi de manera forzosa a todos, pero sobre todo afecta a los que tienen mayor vulneración, a los que tienen menores ingresos. Es un Por eso impuesto digo, realmente ¿no? insensible para las poblaciones de menores ingresos. Pero la inflación tiene efectos y como sus efectos también hay que analizar un poco las causas, ¿cierto? Nosotros a veces miramos la inflación solamente por el efecto, es decir, subió el precio de los alimentos, subió el precio de las cosas, ha habido incrementos, ha habido reducción de la capacidad adquisitiva de los peruanos, lo cual es un reflejo también de la inflación. Pero ¿cuáles son las causas de la inflación? La inflación que vivimos en los últimos meses, y yo diría casi un año y medio, es una inflación global. No se salvan ni las economías del primer mundo, ni las economías con mayores índices de productividad, Estados Unidos, el bloque europeo. Es decir, no se salvan de estar alrededor, en promedio, en 2 dígitos de inflación. Y esa inflación global, cuando tenemos un mundo interconectado, como el caso que tiene Perú. Perú felizmente está interconectado al mundo, no solamente por efecto de las exportaciones, sino también por las importaciones de bienes y servicios, pues comienza a sufrir también los efectos de esa alza de precios globales y se comienzan a reflejar en los productos y en los bienes y servicios que se consumen en el Perú. La inflación en el Perú en los últimos años, si lo analizamos, ha estado alrededor más o menos de 8%. No es una de las inflaciones más altas de la región, porque ese mismo efecto ha generado inflación, por ejemplo, en Chile, por encima del 11%. Argentina, bueno, un modelo económico vetusto, socialista, ¿no? Ha llevado a la inflación de Argentina por encima del 100%. Venezuela, otro ejemplo de un modelo económico desfasado, la inflación global lo ha impactado hasta niveles por encima del 200%. Entonces, tengamos también en perspectiva eso, tenemos un golpe, un shock inflacionario por factores externos que nos han golpeado, pero no nos han golpeado tanto como a otros países con modelos económicos parecidos al nuestro, como ha sido el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de otros países de la región. Entonces, ¿estamos saliendo de ese proceso inflacionario? Sí, en la medida en que comienza a ver también los resultados de las políticas
económicas que los diferentes países han implementado para mitigar y enfriar el proceso inflacionario. Este ha sido también el caso de Perú. Uno de los efectos o uno de los mecanismos que aplican la política monetaria para lograr mitigar la inflación es, por ejemplo, el incremento de las tasas de interés referencial. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Perú, lo han hecho muchos países. Eso tiene también otros efectos colaterales, pero el objetivo principal es reducir y enfriar el proceso inflacionario. Ya estamos hoy día en un nivel de inflación interanual por alrededor del 7%, lo cual significa que la tendencia ya es a la baja y la proyección que terminemos este año con un nivel inflacionario de cerca del 4%. Lo que hay que destacar también en cuanto a la inflación es que gracias al modelo económico que se aplicó con las reformas estructurales de los 90, hemos tenido en los últimos 20 años inflación promedio del 2% por año. O sea, es decir, casi nada de inflación. Entonces, tengamos en este momento un poco de tranquilidad. Entiendo, sí, a los sectores que están siendo más afectados por este proceso inflacionario, que si bien es cierto, hablar de 8% de inflación en el Perú es un promedio, porque reconocemos que hay regiones del país y algunos productos o servicios que han tenido tasas de inflación o los precios se han multiplicado en algunos casos, en algunos momentos y coyunturas hasta por 2 veces, pero esperemos que al final del año esté la situación inflacionaria más controlada. O sea que eres optimista en lo que respecta a la inflación. Yo soy, Y tam- bueno, no hay que ser optimista en cuanto a la inflación, es decir, yo lo que preveo es que la tasa inflacionaria va a seguir decreciendo, cayendo, y terminaremos quizás al final del año en una inflación interanual alrededor del 4%, para acercarnos a la meta que siempre hemos estado alrededor del 2%. Lo que no soy optimista es de qué manera más bien generamos un incremento de los ingresos promedio de la población. Ese es el tema. Porque si la inflación va acompañada del incremento de ingresos a la población, la inflación como que se anula. O sea, sube la inflación, suben los ingresos de la población y el efecto neto es cero. Tú como ingeniero nuclear dominas mejor eso que yo. El problema es que todavía como país estamos como adormilados, estamos maniatados, sin la capacidad de lograr el potencial de crecimiento que el Perú tiene para lograr, más bien por el lado de los ingresos, mitigar el efecto de la inflación. Ese es el tema, eso es lo que me preocupa. Estamos perdiendo el tiempo en otros aspectos que deberían de estar más bien enfocados y deberían estar haciéndonos ocupar de cómo reactivar la economía, cómo incrementar los ingresos de la población que han caído por el producto de la pandemia y que no se han recuperado en casi un promedio de un 12 a 13%. Entonces, ese es el problema y esa es la preocupación que queríamos tener. Muy bien, pero vamos a ver. Aquí te voy a presentar una pequeña. Es la publicación del Comercio también. Vamos a ver si se puede presentar esto. Ahí va. Pobreza en el Perú subió a 27.5% y hay casi 9.2 millones en esa condición. Bueno, Sí. esa es una Bueno, cosa bastante. este incremento de la pobreza, como lo ves ahí en el gráfico que está acompañando el titular de este artículo, fíjate que del 2015, 2016 hasta el 2019 estábamos en un promedio de 20% de la pobreza monetaria. Esto es pobreza monetaria. Para los amigos que nos están escuchando, la pobreza monetaria se mide solamente a nivel de ingresos contantes y sonantes, o sea, dinerito. Lo que es importante también evaluar, y creo que es lo que pierden la perspectiva muchos de los que nos gobiernan, es medir la pobreza multidimensional, que es la que no solamente mide el ingreso del dinero, sino la calidad de vida que tienen los peruanos, el acceso a lo que se llama bienestar. Entonces, como vemos ahí en tu gráfico, la pobreza se incrementa por efecto de la pandemia en un primer momento. Obviamente, la pandemia generó un shock de oferta y un shock de demanda. Nuestra economía cayó 12% el 2020, el PBI cayó 12%. Evidentemente, eso hizo que mucha población peruana vulnerable pasara la línea de la pobreza y ese es el incremento. Ahora, el plus adicional que le ha generado al incremento de la pobreza es la nefasta política que ha tenido el gobierno de Castillo en los primeros 15 meses, que ha destrozado, digamos, la institucionalidad y la capacidad de resiliencia potencial que tenía el país para recuperarse. Eso yo creo que ha añadido por lo menos
un par de puntos a los indicadores de pobreza. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar cómo revertir esa situación para lograr llegar a los niveles por lo menos prepandemia, es decir, a niveles del 20% de la pobreza monetaria total, ¿no? Y los niveles de extrema pobreza, que también se han incrementado, reducirlos a los niveles que tenía antes de la pandemia, es decir, estamos hablando de un promedio de cerca de 4 o 5%. Es más o menos lo que transmite ese gráfico del artículo del comercio que has compartido con todos. Muy bien. Entonces ahora te voy a compartir otro, otra figura del comercio también. Es la pobreza por departamento. Entonces vemos que Cajamarca, que tiene pues el oro, que todos conocemos en Yanacocha, y es el que tiene más pobreza. Mientras que Ica, que tiene, no, bueno, también tiene Marcona, ¿no? Pero es la que tiene más bajo. ¿Cómo, cómo explicamos Ahí esto? Ahí yo tienes lo tú explico bien fácil. Mira, Puno, Cajamarca hace unos años, Tu departamento Ayacucho está también entre los que más pobres son. sí, bueno, Ayacucho, Huancavelica, algunos departamentos del Oriente siempre han estado dentro de los niveles de pobreza monetario alto, ¿no? Pero en el caso de Cajamarca, que tú mencionas, por ejemplo, hace unos años atrás, Cajamarca tenía el ingreso per cápita más alto de todo el Perú, o sea, más alto que inclusive Lima. O sea, el promedio de ingreso de un cajamarquino, un cajamarqués o un habitante de Cajamarca era más alto que Lima, ¿ya? Para hablar en términos de ingresos monetarios. Pero cuando se comenzó esta política antiminera, este destrozo al proceso de generar mayores proyectos mineros en Cajamarca, el famoso Conga, va, no va, y el ataque artero que le dieron muchas ONGs al tema ambiental en Cajamarca, hizo que Cajamarca retroceda en su PBI, y al retroceder en su PBI inmediatamente generó una caída importante en los ingresos promedio. Y hoy día Cajamarca es la región, paradójicamente, y como bien dices tú, con toda la cantidad de recursos que tiene potencialmente para incrementar su producción y los ingresos de la población, pues está en el primer lugar en cuanto a pobreza monetaria se refiere. Y cuando vemos Ica, pues Ica es una región que tiene pleno empleo, porque ahí se ha desarrollado y se ha permitido el desarrollo a través de regímenes especiales de una agroindustria exportadora, no solamente la minería que hay en Marcona o la minería que acaba de entrar con Mina Justa, sino el proceso, digamos, de reconversión del desierto en zonas productivas, producción de paltas, de uvas, de espárragos, arándanos, ahora como está produciéndose, permite que el nivel de ingresos promedio de la población en Ica, que tiene pleno empleo, vale decir, ahí hay trabajo para todos, todos están ocupados, pues lo ponga como la región con menor pobreza monetaria en todo el país. Entonces, acá vemos clarito en este ejemplo que muy bien nos estás poniendo, cómo cuando frenas en una región su desarrollo, su potencial, gracias a los recursos que tiene y que puede explotar, pues termina siendo la región con mayor pobreza monetaria. Pero cuando dejas y generas políticas públicas positivas para permitir explotar las capacidades y potencialidades de una región como Ica, pues terminas teniendo los niveles de ingreso de pobreza monetaria más bajos. Ese es el ejemplo. Esa es digamos, la mejor manera gráfica de mostrarle a los que nos están escuchando. Cuando se aplican políticas públicas correctas, los resultados son en beneficio de la población y no en beneficio de los empresarios, en beneficio de toda la población, porque todo se beneficia con la producción. Mayor empleo, mayores ingresos, mayor consumo, y así se empieza a mover la rueda virtuosa de la economía social de mercado. Bueno, pero acuérdate que en las manifestaciones tremendas que han habido, Ica era una de las más violentas, virulentas. Allí toma de carreteras, tuvo que ir el ejército a poner orden, de modo que no hay una correlación entre este nivel de baja pobreza con el nivel de protesta y de indignación, digamos, en la población. Bueno, la población en Ica, como en otras partes de las regiones del país, Arequipa, Ayacucho, su proclama no eran reclamos de reivindicatorios económicos
eran todos políticos e ideológicos. Yo no he escuchado ningún reclamo que se ha hecho ahí en Ica, en el barrio chino y en estos, que he estado siguiendo de cerca a través de la Cámara de Comercio de Ica, que haya tenido una reivindicación de más empleo, más oportunidad de trabajo, ¿no? No, es simplemente un reclamo, un reclamo basado en una ideología, ¿no? Que se generó a partir de un proceso de disociación en la sociedad peruana, de polarización emprendida por un presidente y un primer ministro que lo único que hacían era polarizar a la población donde iban, enfrentar a los provincianos contra los limeños, cuando Lima está hecho de un crisol de provincianos. Yo soy provinciano, tú eres provinciano. El hecho que vivamos en Lima es una circunstancia, eso no nos hace limeños. Nuestras raíces son provincianas, ¿no? De disociar y de polarizar entre el empresario entre el empresario y los trabajadores, de fomentar, de exacerbar el tema sindical. O sea, es efectivamente el resultado de un proceso de deterioro institucional del país durante los 15 meses, últimos 15 meses de gobierno de Castillo ha llevado pues a que a partir de diciembre brote este tema de reclamo. No podemos tapar, evidentemente, las brechas que existen en buenas partes del Perú, porque si algo reconocemos es que el Perú ha crecido económicamente en los últimos 20 años de una manera espectacular, pero tendremos que ser también honestos en reconocer que ese crecimiento económico ha sido desequilibrado. ¿Y por qué ha sido desequilibrado? Porque no toda la población peruana, ni todas las regiones del país se han beneficiado con ese crecimiento económico. ¿Y de quién es la responsabilidad de no llevar el beneficio o el bienestar a la población en esos lugares? ¿De quién? De los empresarios que generan trabajo, de los empresarios que pagan los impuestos, quizás sí en parte, de no preocuparse porque sus impuestos se utilicen bien y no se vayan a la corrupción, por malos funcionarios públicos y por malos empresarios también, pero que son la minoría. Pero lo que sí ha habido es un modelo de gestión del Estado que no ha funcionado, es un sistema de centralización que ha sido más geopolítica y no con una visión económica. Y ese es el resultado de tener ingentes recursos todos los años que no se usan, se devuelven el 40% de los presupuestos, se devuelven al Tesoro. Hay una incapacidad de ejecución, porque las capacidades y competencias de los funcionarios en los gobiernos locales y regionales son mínimas, no tienen la capacidad ni la calidad para llevar adelante el proceso de transformación en la población que genere bienestar. Y lo que se ejecuta mal, se ejecuta con problemas, se ejecuta con corrupción. Entonces, el problema no es el modelo económico, Modesto. El problema es el modelo de gestión que tiene nuestro país. El problema es el Estado que tiene. Seguiremos siendo un país del tercer mundo mientras tengamos un Estado del tercer mundo. Por más crecimiento económico que tenga, por más que exportemos 100.000 millones de dólares al año, por más que el presupuesto de la República crezca de 214.000 a 500.000 millones de soles, no podrá ser eso motivo para que haya bienestar en la población si no tenemos un Estado que funcione. Y lamentablemente el Estado no ha demostrado ineficiencia, ineficacia y más bien ha demostrado capacidad para corrupción. Bueno, pero ahí creo que tú tienes también ¿cómo le llaman eso? Sesgo ideológico, porque te unes a la campaña que toda la culpa de lo que pasa es Castillo, como si que Castillo fuese un superhombre que ha cambiado la historia, la división entre la población es histórico. El sur siempre ha sido lo que es, no ha cambiado, siempre ha protestado desde la época de Tupac Amaru. ¿Por qué le, le pones a Castillo como si que fuese un super líder? No, lo que yo le pongo a Castillo simplemente es que ha tenido la oportunidad de realmente cambiar el rostro del país y no lo hizo. Ah, bueno, esa Tuvo la es otra oportunidad cosa, de pues. iniciar, de continuar reformas estructurales que eran importantes para el país, una reforma laboral proactiva, proempleo, una reforma tributaria que sea incentivadora para reducir la informalidad del país y hacer que el país, en vez de ser 70% informal, sea lo más cercano al 30 o 40% de informal. Tuvo la oportunidad de hacer una reforma de educación, siendo el profesor de manera pero radical, preparando a los estudiantes para el trabajo del futuro, para que realmente entiendan y acepten y aprovechen la oportunidad de una transformación digital. Ya no vivimos en la era de la globalización, vivimos en la era digital, y eso amerita una nueva concepción del estudiante, de las currículas,
de lo que se tiene que presentar para el futuro del trabajo. Entonces, todas esas son oportunidades perdidas, porque el enfoque ha sido poner gente incapaz, rotación, 70 ministros en un año, rotación de funcionarios, funcionarios que no tenían la mínima experiencia, y te lo digo porque yo he tenido que interactuar con ellos, no entendían ni por qué estaban sentados ahí. Y yo creo que el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar el cargo o el puesto para lo que no está preparado para desarrollar. Como tú seguramente serías incapaz de aceptar un cargo para encargarte o liderar algo para lo cual tú no estás preparado, para lo cual tú no estás, no has estudiado, para lo cual tú no tienes la experiencia. Lo mismo me pasaría a mí, yo digo paso, no es mi tema, ¿no? A mí no me pueden poner a dirigir pues un negocio pesquero. Yo de pesca lo único que hago es recordar mis épocas de pescar en la Costa Verde con un anzuelo o unos trambollos, pero yo no me siento capaz de dirigir una empresa pesquera clase mundial, no lo acepto. Entonces, ese es el gran problema que ha tenido Castillo. Lo que tú dices es cierto. La caída de la economía peruana viene desde los años anteriores. Nefasto proceso eleccionario del 2016, con un presidente que no supo, digamos, manejar una coyuntura difícil, una oposición que no tuvo la capacidad de lograr consensos para desarrollar una agenda común que logre que el país continúe en la senda del crecimiento. Una sucesión presidencial con Vizcarra, que no fue, digamos, coherente con un relato que tenía que ver con la reactivación de la economía y con el manejo responsable de la gestión del Estado. Bueno, una pandemia que nos vino encima. Entonces, la caída del deterioro, digamos, del crecimiento económico del país ya viene teniendo este deterioro de los últimos, probablemente los últimos 5 años, ¿no? Entonces, yo no es que le esté echando toda la culpa a Castillo, yo lo que estoy diciendo es más o menos viendo lo que, en relación a lo que tú me mencionabas sobre lo que pasa en Cajamarca y lo que pasa en Ica en cuanto a pobreza monetaria, yo te digo que los últimos meses, o bueno, el periodo del presidente Castillo fueron un periodo perdido, porque no se sacó nada. ¿Qué obra, qué proyecto, qué Estimado Carlos, iniciativa? pero tú eres ingeniero y debes trabajar con cifras. Tiene que hacerme una demostración matemática de los efectos que ha tenido Castillo, porque si yo veo los resultados, diríamos entonces lo siguiente. Ica es la región menos pobre, y eso significa, ¿qué cosa? Que de una u otra manera está recibiendo mayor educación, porque tiene plata para educar a la gente, a informarse, comprar periódicos, y entonces es una de las más politizadas contra supuestamente lo que estaba ocurriendo. Es decir, ¿no crees tú que eso indicaría que mientras más recursos tiene la población, más opositora es al sistema? No, yo lo que entiendo sobre lo que pasa en Ica es un proceso que ha venido sucediendo en los últimos 15 años. O sea, Ica no tiene el resultado de la menor pobreza monetaria en el país del último año. Discúlpame, al contrario. Ica No es eso lo que, ha retrocedido en no el es último eso, año no en es eso lo cuanto que a... estoy diciendo, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, eh, sea cuando fuese el momento que empezó la cosa, es la población menos pobre y es la que más protesta. Significa que la gente menos pobre tiene una manera diferente de ver la política. No, la gente que más ha protestado es la gente en el sur extremo, o sea, en Puno, zona muy pobre con niveles por ejemplo, ya que hablas de indicadores o de cifras, el 70% de la niñez en Puno es desnutrida, tiene desnutrición, el ingreso per cápita en Puno es bajísimo, los niveles de productividad de Puno son bajísimos, Puno solamente sobrevive del comercio y la mayor parte del comercio es contrabando, comercio informal, o sea, si quieres hablar de indicadores, de qué manera ha erosionado una región esos indicadores, es Puno. Ica no. Ica lo que ha tenido es un proceso, digamos, de manifestación social movido ideológicamente para atentar contra motores de la economía. O sea, lo que sucedió en este proceso de diciembre, este proceso organizado, bastante bien instrumentado, ¿no? Y financiado, además, como está demostrado, como dices tú, hay hechos que han demostrado el financiamiento de algunos negocios, de algunas economías informales que financiaron estos movimientos, era básicamente paralizar
a un sector importante de la actividad económica del país, que era la agroindustria, ¿no? Y los ataques fueron contra la agroindustria. Justamente, en Ica se atacaba a la agroindustria, no se atacaba a la minería, no se atacaba a la agroindustria. Se incendiaban fundos, se incendiaban propiedad privada. Eso no es reclamo social, eso es violencia. Esos son actos que están tipificados internacionalmente como actos de terrorismo. Entonces, no confundamos cifras con reacciones que están más bien teñidas con una ideología y con un matiz político. Pero Ica felizmente se ha recuperado, creo que te estás un poco contradiciendo porque está reconociendo que Puno está en extrema pobreza y es la que más reclama, es la más violenta. Yo podría decir, esa gente se siente indignada por lo que ha pasado, no necesita que alguien, un No, gran líder me no, no, diga qué no. hacer. Estoy indignado No, con lo que está yo lo que te pasando. estoy, justamente lo que te estoy diciendo es que tu reflexión sobre Ica no aplica, sobre Puno sí aplicaría, porque Puno sí es una región que tiene indicadores económicos y como lo acabas de ver en el cuadro que mostraste, una pobreza monetaria alta, ¿no? Entonces, ahí sí hay una reacción de la población a una serie de brechas, ¿no? Y deficiencias que han venido sufriendo a lo largo de los años. Y como te dije, producto de este crecimiento económico desequilibrado, que no ha sabido trasladarle bienestar a buena parte de la población, sobre todo las regiones, de las regiones del sur y algunas regiones del oriente. Entonces, la población de Puno, con justa razón, dice: yo no tengo agua, yo no tengo trabajo, yo tengo que vivir al día a día, ¿no? No tengo servicios públicos de salud, buenos de educación, ¿no es cierto? Y eso lo que genera es realmente un resentimiento y una situación de estallido. Entonces, basta que tú prendas la mecha y eso revienta. Y lo que tú dices también es cierto. Eso tiene décadas de olvido. O sea, es población en la que el Estado, no es que simplemente el Estado no los atienda bien, el Estado simplemente no los atiende. O sea, hay un Estado ausente, ¿no? Y lo que pasa en muchas de las regiones del país donde hay esta situación de ausencia del Estado es que la población lo que empieza a reaccionar es casi voltearse y buscar ante quién, digamos, exigir mejoras en su calidad de vida. Y muchas veces lo hacen a la actividad privada que está en la zona, en el área de influencia. Entonces, el Estado tiene que reconocer que en el tiempo ha sido incapaz de ser un catalizador adecuado de bienestar a la población. Y eso se tiene que corregir. O sea, si seguimos con este mismo Estado, no va a funcionar ningún modelo económico que impongamos, porque si el Estado no es eficiente para catalizar bienestar a la población a partir de los recursos y los presupuestos que se generan de la actividad económica en general del país, sea esta actividad minera, agrícola, pesquera, de servicios, manufacturera, la que sea, pues estaríamos cometiendo el mismo error del pasado, es decir, mantener una parte de la población del país sin recibir ningún tipo de bienestar y concentrar y dar la impresión que se concentra ese bienestar en determinados polos de desarrollo que más o menos están vinculados a la costa del país, porque eso es más o menos Muy lo que bien, está está bien, pasando. pero a ver, déjame preguntarte, pues, Carlitos, eres demasiado elocuente, pero déjame preguntarte. El tema es que los indicadores que están publicados, no te voy a mostrar todos, pero tú los conoces muy bien. Los indicadores muestran que la situación ha empeorado respecto a los indicadores que tenía el gobierno anterior. Incluso la inflación, antes teníamos una inflación, en el gobierno anterior teníamos una inflación menor que el promedio de los vecinos, ahora la tenemos más que los vecinos. Tenemos No, menor ahora que un los vecinos. problema Te con el he dicho, dengue. Modesto, que tenemos una inflación menor que los vecinos. Te estoy diciendo que es menor que los vecinos. Tenemos inflación menor que Chile, para darte una referencia que siempre lo usamos. Es menor No, que no, Chile y antes muchísimo era, menor que Argentina y muchísimo menor que Venezuela. O sea, no, obviamente pero hay una perdón, diferencia. no, 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 te decía que teníamos mucho menor que los países vecinos. Ahora en estos últimos meses ya no es así, ya no es tanto así, los estamos igualando. O sea que ha habido un No, deterioro. todos han subido en la misma proporción, todos han subido en la misma proporción. La inflación ha Bueno, yo subido no para veo todos. eso, no veo eso en los gráficos, pero en fin, los gráficos muestran que antes
El año pasado teníamos una inflación mucho menor que los vecinos y ahora estamos por allí con ellos. Pero lo que respecto a lo que me preocupa es esto que tú dices, que hay una movilización de gente un poco, ¿cómo diríamos?, extremista, peleandera, que todo lo ve política, que empuja a la gente a hacer violencia, etcétera. Pero eso no se condice con las encuestas que no son violentas, es al contrario, lo más pacífica que puede haber. Las encuestas señalan que estamos en el peor momento, creo, de los últimos 50 años. El Ejecutivo tiene 90% de rechazo, el Congreso 95%, una cosa así. ¿Cómo tú explicas? No, ahí no me vas a decir que es Castillo que tiene una potencia de difusión que está cambiando la opinión de la gente. E incluso No, no, hay una no, encuesta que señala que si hay elecciones ahora ganaría de nuevo Castillo. ¿Cómo explicas eso? mira, yo lo que creo, bueno, depende contra quién compite, ¿no? Depende contra quién le pongas a competir. Pero yo lo que te diría es lo siguiente, mira, el deterioro, el deterioro y lo que explican las encuestas es un rechazo a la clase política en general. Y esto ha venido sostenidamente desde las gestiones anteriores. Todas las encuestas, siempre uno dice, este es el peor Congreso, y después resulta, oye, parece que este es peor que el anterior, ¿no? Este ejecutivo es peor, no, y resulta que el nuevo es peor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un deterioro de lo que es la institucionalidad en el país. Es muy precaria la institucionalidad. Y cuando tú tienes una institucionalidad precaria, tu nivel de gobernanza se ve también deteriorada. Y el enfoque de la población es, oye, esta clase política no me representa, porque tienes gente incapaz, gente que lo único que busca es su beneficio personal, que empiezan a ver los destapes mediáticos sobre el mal uso de los recursos del Estado. Entonces, en general, la población lo que rechaza es a la clase política. Entonces, cuando tú haces una encuesta y le preguntas, ¿qué opina usted del Ejecutivo? El Ejecutivo, mal. ¿Qué opina usted del Congreso? Mal. ¿Me entiende? Entonces, es un rechazo a la clase política. Y No, lo que ya sé, estamos pero la haciendo, situación está empeorando. claro, está empeorando porque no estamos haciendo realmente el verdadero, lo que es el verdadero realpolitik. Y tú que has vivido en Europa tantos años, creo que tienes buen conocimiento y buena experiencia vivencial de lo que es el realpolitik. El realpolitik es la política en beneficio común, el beneficio de todos. ¿Me entiendes? No es en beneficio partidario, no es en beneficio de mis amigos, no es en beneficio de un determinado sector, es en beneficio de todos. Entonces, acá lo que se tiene que buscar es reorientar la concepción política en el país. Lo que se tiene que buscar es la unión, la coalición de un plan programático que realmente empuje al país hacia adelante, a tasas de crecimiento por encima del 4%, porque si nosotros no crecemos a tasas de 4%, no va a pasar lo que nos ha venido pasando en los últimos años. Hemos crecido a tasas en promedio del 2%. Y claro, cuando tú creces al 2%, por más que tu vecino crezca un poco menos que tú, y dices, ah, yo he crecido más que mi vecino. Oye, mírate tú para que tu juventud, estos muchachos que tú enseñas en la universidad, tengan empleabilidad. Al año salen como 250,000 jóvenes a buscar empleo. Si tú no creces a tasas por encima del 4%, muchos de esos jóvenes se quedan sin trabajo, no tienen oportunidades laborales. Entonces, la responsabilidad de la clase política es esa, generar las condiciones mínimas necesarias para que la gente tenga acceso al empleo, para que puedan Pero aprovechar su estimado potencial Carlos, personal y colectivo. estimado Y eso no Carlos, está pero por sucediendo. favor. Entonces, la gente rechaza a la clase política porque con justa razón no está satisfaciendo ni está cumpliendo sus expectativas personales, colectivas, de trabajo, de estudio, de bienestar, de salud, de educación, Estimado etc. Carlos, pero por favor, Carlos, mira, escúchame. El Estado no es el que da empleo, es la empresa, los empresarios que dan empleo. Eso significa que no tenemos empresarios capaces de crear empleos importantes, interesantes. No, el empleo se genera cuando las condiciones son adecuadas, cuando el clima de confianza es bueno. Si no hay confianza en una economía, no hay confianza en un gobierno, ningún empresario ni tú vas a invertir. Te garantizo que tú seguramente pensarías, oye, ¿me compro esto o no me compro? ¿Invierto acá? No, esto está medio complicado. No sé qué le va a pasar al país, nadie se pone de acuerdo.
mañana más tarde cambian este presidente, quizá mañana, o sea, cuando hay esas condiciones de poca predictibilidad y desconfianza, en cualquier parte del mundo, los agentes económicos y los consumidores individuales aguantan y se ponen en modo conservador. Es por eso que en los últimos años el crecimiento de la inversión en el país ha sido cero y este año posiblemente sea negativo. Entonces, ¿y qué cosa es inversión? No es la inversión que hace el Estado. El Estado es el menor componente de la inversión total en el país. No llega ni al Por eso te 20%. digo, Entonces, por eso te la estoy inversión diciendo. mayoritaria viene del sector privado, pero el sector privado no es solo los empresarios, es todo ciudadano que utiliza su dinero para ahorro o para adquirir bienes y servicios. Eso es invertir, eso es generar consumo. Y tanto Bueno, pero consumo como ya, ok, inversión ok, dependen pero de una ¿cuál es? variable que se llama cua- confianza. Y cuando el Estado no da las condiciones de confianza necesarias, nadie invierte, nadie consume, nadie gasta. Prefieren guardarse y ponerse en modo conservador y solamente se mantiene en un nivel de mínimo consumo. Eso es lo que Pero está ¿qué tipo pasando de y eso confianza explica. necesitas? ¿Qué quieres que el Estado ofrezca para que el empresario tenga confianza? ¿Cuál es la condición que tiene que dar? Bueno, las condiciones mínimas son instituciones creíbles y predictibles, ¿no es cierto? Que tenga un Estado que no sea sobreburocrático, que no tenga un Estado que tenga la tramitología como una tramitomanía, ¿no es cierto? Que desregule, ¿ya? En vez de estar regulándolo todo, que no lance mensajes que desincentiven al consumo y a la inversión. Tú no puedes cambiar las reglas del juego porque se te ocurre ideológicamente. Tiene que tener un sentido y una razón técnica y lógica, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de Pero condiciones que son pero institucionales tiene que no ser más funcionan concreto, pues, tiene que para... ser más concreto, Carlos. ¿Qué cosa ha cambiado que ha Mira, desanimado a qué norma te, ha te cambiado que doy, ha te doy, desanimado? te doy algunos puntos concretos que además están explicados en los informes de las agencias internacionales que califican los niveles de riesgo país en todo el mundo, incluyendo el Perú, por lo cual nos han ido degradando, ¿no? En la calificación, nos han hecho un país con mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, lanzar sin ninguna razón y sin ningún motivo realmente efectivo y concreto, un proceso constituyente, una asamblea constituyente para refundar el país y hacer una nueva constitución. O sea, eso es simplemente un mensaje para decirle a todos, oye, vamos a crear unas nuevas reglas de juego, así que siéntense y esperen. Esto es como que van a entrar a jugarse el clásico, ¿no? Alianza Universitario, y de pronto la Federación Peruana de Fútbol dice, un momentito, vamos a cambiar las reglas completas del juego, vamos a armar una nueva regla de juego. ¿Qué hacen? Se sientan a esperar a ver qué pasa, porque no van a jugar porque están en una situación, digamos, de poca predictibilidad. Ha sucedido en Chile, justamente, y Chile cayó su economía por ese proceso. Entonces tú no puedes pretender con ese mensaje, ¿no es cierto?, que las cosas sigan igual, porque las inversiones se guían por esos indicadores. Las inversiones grandes, las medianas, las pequeñas, las del microempresario, las del ciudadano de a pie que invierte en comprarse en mejorar algo su casa, invierte en comprarse un carro nuevo, un carro de segunda. Todo eso tiene un efecto sobre las decisiones de inversión y de gasto y de consumo, ¿ya? Para comenzar. Segundo, ¿no? El segundo tema es el tema de las condiciones no adecuadas para un flujo correcto en las decisiones del Estado, en políticas públicas. Tú generas una agenda laboral totalmente basada en indicadores y ideología, la famosa Agenda 19 del Ministerio de Trabajo de la era Castillo. ¿Tú la has leído, la Agenda 19? Claro, por supuesto, pero tú estás ¿Y qué yéndote, te pues, parece la Agenda 19? ¿Te parece bueno, promotor el empleo? mira, ve, Para nada, lo que te para puedo nada. Lo que decir, lo generó que esa te Agenda puedo decir es 19 lo es siguiente. una retracción en la contratación de personal nuevo, una Pero retracción y escúchame, un pues, incremento de la informalidad. déjame argumentar, preguntarte. Ok, muy bien. Pero, en primer lugar, lo que llamamos ahora la derecha, cosa que no me gusta decir derecha, izquierda, A mí tampoco. tiene todo el control del aparato, dicen completamente el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, etcétera. Nada va a cambiar.
pero seguimos decayendo, ¿no? No es que sea falta de confianza, más bien tienen todo el poder ahora. Pero Es más, creo que la Chile les dio una buena seguimos, lección porque falta de confianza, si hubieran propuesto una nueva constitución, de repente hubieran mejorado la constitución que hay ahora, le hubieran puesto más pro empresarial como lo van a hacer los chilenos. ¿Por qué ese temor? No tienen confianza en sus ideas. no, no, en este caso es lo mismo que está pasando en nuestro país. Uno no sabe, por ejemplo, si va a haber elecciones en el 2024 o cuándo van a haber, si se van a adelantar o no se van a adelantar. Y en esas circunstancias, ¿quién invierte? ¿Quién mete dinero No, pues, en un país que tiene mucho potencial y muchos recursos? no, 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 O no, no, sea, no. ¿cuál es el concepto de predictibilidad ahí? ¿Cuál es el concepto de predictibilidad? No sabemos qué va a pasar. Habrán No, elecciones eso en sí, abril, aprobará todo el el Congreso mundo, un adelanto de elecciones. Entonces, esas circunstancias que son poco predecibles generan nuevamente, como te digo, en los agentes económicos en general, no solamente la empresa o la gran empresa, todos, una situación de cautela, de vamos a ver qué pasa, y qué pasa si sale tal o sale cual, y si no se da esto, y si resulta que después hay una situación nuevamente de conmoción social, y hay nuevamente reclamo y manifestación. Entonces, eso es lo que genera que se ralentice el desarrollo económico del país. Eso es bueno, lo que pero se conoce eso me como parece que clima de negocio. los empresarios no tienen un poco entonces de analistas. Yo sin ser un genio en estas cosas, desde el momento que dije que esto va hasta al 2026, no va a pasar nada por la sencilla razón que nadie quiere perder la lotería que se ha ganado de ser congresista. Eso no va, no hay forma que declaren en adelanto de elecciones. Y además el gobierno tiene las Fuerzas Armadas para detener cualquier manifestación, como ya lo hemos visto. Hay una seguridad plena que esto se va al 2026 y los empresarios tendrían que estar invirtiendo confiados en que esto no va a cambiar absolutamente nada, hasta de repente mejora para ellos. No, no es así, porque si tú pronosticas ese escenario de que no se quieren ir un Congreso que tiene 90% o 95% de rechazo, ¿cuál va a ser el efecto que tendrían que hacer ellos posiblemente para generar una especie de permanencia hasta el 2026? Entrar en una batalla, digamos, de populismo y de demagogia, ¿no? Empezar a sacar leyes que supuestamente, entre comillas, les quieran levantar la popularidad, pero son leyes que no tienen un sustento ni una base que realmente contribuyan a que los agentes económicos nuevamente sientan que están ante una economía o ante un país que se gobierna con predictibilidad y con confianza. Mañana sacan una ley a favor de tal o cual, mañana quieren volver a hacer nuevos retiros en los fondos de pensión, mañana quieren renovar reformar la ley de trabajo, mañana quieren elevar el sueldo mínimo por decreto. Entonces, cuando tú tienes gente que, como bien lo dices tú, en ese escenario que tú planteas, que estos congresistas no se quieren ir porque no quieren perder lo ganado en cuanto a beneficios La económicos y lotería. cierto poder o la lotería, pues vas a coincidir conmigo que la única manera que sigan manteniéndose es entrar en una carrera populista y demagógica. Y No, nuevamente, este eso tiene, puede ser que los ayude a ellos en su popularidad efímera, pero lo que va a hacer es deteriorar nuevamente las bases y la institucionalidad del país y va a seguir generando una ralentización de los agentes económicos y de los consumidores y de los ciudadanos para confiar en un sistema que les dé predictibilidad. No hay predictibilidad y no hay confianza, no hay inversión y no hay consumo. No hay inversión y no hay consumo, la demanda interna cae. Y si la demanda interna cae, el PBI cae. Y si el PBI cae, no hay generación de empleo. Y si no hay generación de empleo, cada vez tenemos, como bien mostrabas tu cuadro del comercio, un mayor incremento en la pobreza monetaria. Ese es bueno, así, pero esas son un es poquito, la regla del ABC de la economía, de la gestión y la gestión pública. bueno, yo creo que demasiado pesimista eres porque además tienen las Fuerzas Armadas, la policía que puede controlar cualquier manifestación. No Pero necesitan ser populares, vivimos, no necesitan ser populares los congresistas para mantenerse hasta el 2026. Pero en fin, pasemos al tema que has obviado, no has obviado, pero lo has hecho tangencialmente. Para mí, no habrá solución en el país, y lo he escrito en mis redes, la situación del Perú va a empeorar, no hay forma que mejore.
por una sencilla razón, que la educación, el nivel educativo de los peruanos es muy bajo y cada vez la educación es peor. El pueblo está mal educado, los profesionales, los cuadros que gobiernan, los cuadros que dirigen, los cuadros que gestionan el Estado no han sido preparados adecuadamente porque la educación ha sido abandonada. Para que tú tengas el Estado que tú sueñas, tienes que educar bien desde la niñez, generar niños críticos, analistas, ingenieros de primera calidad, con doctorados en las mejores universidades, una política que han hecho otros países que ahora son ricos, pero los resultados los verás en 20 años. Hasta ahora no se empieza. Castillo, por ejemplo, propuso eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología que hubiera cambiado las cosas. El Congreso dice no, lo tiene encarpetado ahí el señor Williams en la Junta Directiva del Congreso. No quiere ver los temas de educación, que también ha habido propuestas, no quieren cambiar nada. O sea que las cosas van a seguir, me parece a mí, hacia abajo, salvo que haya un gobierno que apueste a la educación. Ningún gobierno ha apostado, ningún Congreso ha apostado a la educación porque cualquier proyecto que se le ha presentado lo han echado, bueno, lo han puesto debajo de la carpeta. Yo creo que tenemos empresarios e intelectuales y gente que quiere ver al Perú diferente, tiene que exigir, manifestar de cualquier forma para que se preste atención a la educación. Somos el país que menos invierte en educación, que menos invierte en ciencia y tecnología. ¿Cómo quieres, pues, que haya empresarios que arriesguen su capital? No se puede arriesgar cuando no hay gente preparada. Si hubiera gente preparada, yo no dudo que vendrían las grandes empresas de alta tecnología a invertir acá y no solamente aquellos que necesitan sacar piedra de los cerros. Bueno, tu análisis, coincido en buena parte en tu análisis, quizás solamente discrepo contigo en el sentido que en el Perú no hay gente preparada. Yo creo que sí hay gente preparada. Seguro que muchos de los que nos están escuchando es gente que se siente muy bien preparada. Lo que pasa es que lamentablemente la política está llena de gente impreparada, eso sí. Y es por eso que la política ha deteriorado la imagen, porque la gente que ha estado haciendo política es gente que no tiene nada que hacer, está pateando latas o pateando cilindros, como dicen los muchachos, y han encontrado en la política una manera de recursearse. Y eso no es correcto. La política no es para recursearse. La política es para aportar capacidad, competencia, sapiencia. Y yo lo que invoco es a la gente que yo sí sé y creo y soy un firme en eso, es que hay mucha gente en el Perú que está preparada. Lo que lamentablemente es Bueno, que no hay incentivos Carlos, para que esa gente preparada entre a la política. Y tenemos que disculpa que te cambiarla interrumpa. para que Dis- los preparados tomen el sitio que les corresponde. Y claro, la no, no, educación es un factor crítico de éxito a futuro. Si nosotros no, como dices tú, no redibujamos el sistema educativo en el país, pues vamos a estar probablemente padeciendo lo mismo lustro tras lustro, porque las generaciones van a seguir siendo generaciones con yaya en términos de capacidades y competencias de cara a lo que va a ser el trabajo del futuro. Tenemos que seguir básicamente ejemplos que se dan en otros países que se han adelantado, digamos, a los cambios de futuro y han incorporado eso en la currícula y en la enseñanza. Tienen sistemas educativos que privilegian justamente eso, la capacidad el desarrollo de las capacidades individuales de los estudiantes desde el inicio, desde la educación inicial y obviamente en las siguientes etapas de educación, no privilegiando la universidad como un salto, digamos, único y necesario de la secundaria a la universidad, sino también teniendo una capa intermedia que es el estudio tecnológico, las carreras tecnológicas. En el mundo, la tecnología se ha desarrollado no necesariamente en base a ingenieros, sino en base a gente que ha salido de los institutos tecnológicos. La mayor parte de las patentes en Alemania, por ejemplo, yo leía en alguna revista, están firmadas por técnicos, gente que ha estudiado en institutos tecnológicos y que ha logrado, a partir de su expertise y su aprendizaje, mejorar productos, mejorar procesos, y obviamente eso ha generado una industrialización importante. Miremos lo que estimado pasa en Carlos, países. estamos coincidiendo bastante, pero
yo, vamos a decir que me rectifico, porque cuando yo digo que no hay gente preparada, la frase completa, y seguramente que tú estás de acuerdo conmigo, pero puede decir de otra manera, la frase completa es, no tenemos gente preparada en número suficiente para levantar al país. En ningún campo. En el campo de las ciencias, que conozco mejor, es el que yo conozco mejor, no tenemos el número crítico para impulsar la creatividad, la innovación, las patentes. Los mejores se han ido del país, los pocos tampoco, no hay muchos, porque la educación ha sido abandonada desde la época del señor Velasco Alvarado y cuando tú ingresaste a la uni ya estaba de picada. En la época que yo estudié había profesores de Alemania, Francia, em, Rumanía, Italia, Argentina, y bueno, los sueldos fueron divididos entre cuatro o cinco y los profesores se fueron. Pues, o sea, el gobierno militar hizo caer la educación y el APRA la empeoró totalmente, pues a eso me refiero. O sea, tenemos gente capaz, por supuesto, pero no en número suficiente para... es como en el fútbol, no puedes con dos jugadores buenos hacer que el equipo gane. A eso me refería. Tenemos que crear un sistema que se dé prioridad a la educación, que por lo menos nos igualemos a las inversiones que se hacen en porcentaje a nuestros vecinos como Chile y podríamos en 20 años cambiar. Por el momento, repito, no tenemos gente preparada en el número suficiente como para hacernos cargo y tener y, digamos, crear confianza en los empresarios nacionales y extranjeros para invertir en conocimiento, en tecnología, para exportar ya no solamente piedras, sino también productos tecnológicos. Eso es lo que quisiera decir y espero No, que estés de bueno, acuerdo para conmigo. complementar un poco lo que tú estás diciendo y redondear mi idea, por ejemplo, tomemos como ejemplo, tomemos los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos siempre figuran entre los primeros sistemas educativos en el mundo, en los rankings de los sistemas de educación. Entonces, cuando uno analiza qué hacen ellos de diferente para estar en esas posiciones tan altas y además ser de los países con mayor capacidad de generación de conocimiento y de innovación, dicho sea de paso, pues uno analiza su sistema educativo y claro, encuentra ciertos matices en cuanto a al sistema, digamos, cómo se enseña, pero lo más importante es quiénes enseñan. Y eso es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. O sea, para ser maestro, para ser profesor en un país nórdico, tienes que ser mínimo, tener una maestría, pero no una maestría trucha, pues una maestría, ¿no? Una maestría conforme, de acuerdo a lo que manda. Y para poder tener la licencia de maestro, me contaba una persona de esos países, me decía, las exigencias y los requisitos son mayores que para poder ejercer la medicina. Yo le decía, no puede ser. O sea, ¿cómo para ser médico te piden requisitos menores que para ser profesor? Me decía, es que tú qué cosa crees, que vamos a poner en manos de cualquiera nuestra materia prima del futuro. Definitivamente no. Acá son profesores solamente la élite, y un profesor en un país nórdico es reconocido y de altísima reputación, ¿me entiendes? Y ya va Lo par y paso conozco. con lo que dices tú, que tienen unos sueldos que les permite tener una vida realmente con buen nivel, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema que por lo tanto privilegia a su materia prima, que es su estudiante, para ver en manos de quién lo ponemos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las revoluciones que tenemos que hacer acá, Estamos, lamentablemente. al Y fin tienes que estamos de acuerdo, reconocer que Carlitos. gran parte de la masa magisterial en el país no está con esas capacidades y competencias a ese nivel. Y por más presupuesto que le demos al sistema educativo, supongamos que lo llevamos al 6%, al 10% del PBI, ya supongamos al 10% del PBI, lo van a gastar bien para seguir haciendo más de lo mismo, para darle más ingresos a la misma calidad de docentes que tenemos en todo el país, para seguir manteniendo una infraestructura anquilosada, burocrática, que realmente no genera capacidades y competencias en nuestra población infantil y en nuestra juventud para prepararlos para el futuro. Pues no, yo prefiero que todavía no les den más presupuesto. Hagamos una reingeniería primero del sistema educativo del país y cuando esté funcionando bien, metémoslo todos los recursos que necesita. Ese es el tema. Esa es To- digamos, la Totalmente de visión que uno debería acuerdo, tener.
Ya ve, ya Quizás yo lo estamos veo más como ahora. un ingeniero de sistemas por que tenga este enfoque sistémico para optimizar las cosas, pero eso creo que debería ser un punto de partida para una verdadera reforma educativa en el país. No poner más cemento, más concreto, construir más escuelas. O sea, está bien, se necesita, pero ¿para qué? ¿Para seguir enseñando lo mismo? ¿Para que los profesores sean los mismos que enseñan? Que muchas veces no saben ni siquiera qué cosa están enseñando. Discúlpame, Modesto, eso no es tener un sistema educativo que prepare a nuestros estudiantes para el futuro. Eso realmente no garantiza que las siguientes generaciones sean mejores porque le metamos más dinero a este sistema educativo que ha demostrado que no sirve. Totalmente de acuerdo, ya estamos más o menos de acuerdo, Carlos. Y a veces tanto habla de política, de ideología, esa es la raíz de todo, la educación. Y efectivamente hoy en día los que hacen pues de maestros, profesores en los colegios y también en las universidades, no quiero generalizar nuevamente, no me malinterpreten, estamos hablando de porcentajes, de números críticos, debido a, a qué se debe que tenemos profesores de baja calidad con las excepciones evidentes que hay. Simplemente porque el gobierno de Velasco y Bermúdez dividió entre 3 y 4 las remuneraciones de los profesores, que eran excelentes profesores, que estaban todo el tiempo en su oficina, trabajando con los alumnos. Ellos se fueron del país, se fueron a otro lado porque llegaron a ganar $100 al mes. ¿Quién puede vivir con eso? Solamente aquellos que no tienen otra posibilidad de trabajo. Y ahí estamos. Como decía, el Estado es responsable, el gobierno de Velasco, Bermúdez y Alan García son los principales responsables de la actual situación del país porque erosionaron la calidad educativa. ¿Cómo hacer para que esta vuelva? Ese es lo que nosotros estamos preocupados y como estoy de acuerdo contigo, no se trata de dar plata para infraestructura, sino se trata de enseñar a los profesores modernos, a los nuevos, cómo enseñar. Un premio Nobel de física francés, dijo él, yo no necesito un laboratorio para enseñar física de primer nivel. Llevo a mis alumnos a la playa y con la arena y con la humedad enseño física de primer nivel. O sea, imagínate, en la naturaleza puedes enseñar física, ciencia, toda la... Pero también tampoco hay que exagerar, tú me dices que son técnicos. Ya te he mostrado esto, me parece en otra oportunidad te lo vuelvo a demostrar. Esta figura que realmente debería dar vergüenza. Esta es un lugar donde se prepara a los técnicos de la región de Ancash, que tiene cualquier cantidad de canon. Están nadando en dinero. Todo oxidado. Esta es una foto del 2020. Realmente una desgracia total. Y no solamente eso, mira, aquí tienes un banco, el banco donde estudian los niños. ¿Cómo tú puedes formar técnicos en esta, no te puedo decir una grosería, pero casi me animo a decirla? ¿Cómo puedes tú condenar a estos niños que supuestamente van a ser técnicos a esta cosa tan horrible que le llaman politécnico? ¿Y qué ha pasado? Después del 2020, el gobierno de Castillo puso para como emergencia unos módulos fuera de aquí para que estudien, pero las paredes han caído, se ha derrumbado este colegio, ahora no tienen dónde estudiar. Este es un colegio técnico, el emblemático. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Por eso yo predigo que las cosas van a empeorar en pobreza y eso va a significar más violencia y los gobiernos cómo reaccionan poniendo más represión, más plata para la policía, para las Fuerzas Armadas, o sea, menos plata para la educación, menos plata para captar gente inteligente para enseñar y eso pues un círculo vicioso. Por eso, desafortunadamente, amigos que nos siguen, desafortunadamente las proyecciones no son tan optimistas, pero les aseguro que si ustedes, cada uno de ustedes, hace esfuerzo por educar bien a sus hijos con la poca plata y no se la lleven a la cerveza y a las fiestas, como ocurre en los Andes peruanos, que gastan la plata en las grandes fiestas patronales y le prestan poca atención a la educación de sus hijos.
eduquen a sus hijos con ciencia y tecnología y van a ver pues que ellos tendrán una mejor suerte que nosotros. Eso es lo que estamos afirmando desde hace mucho tiempo y espero que te unas a nosotros, Carlos. Bueno, lo único que yo añadiría a eso, bueno, yo diría, está bien las fiestas patronales, a mí me encantan las fiestas patronales, sobre todo si son de mi tierra, de Ayacucho, y No, si porque toman sus cervecitas con tú moderación. ves por el lado, tú ves por el lado del turismo, pero No, 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 hay, no, 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 no. Esos son expresiones culturales que tienen una cuestión mucho más emocional que simplemente el tema de turista. Ahora, que se aproveche para ser atractivo turístico es otra cosa. Lo que yo complementaría a lo que tú dices es la pregunta que yo haría y yo mismo me la respondo es, ¿y quién es el responsable de tener que dar una educación de calidad a esos chicos de Ancash, esos chicos de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica, de las ciudades donde hay mucho mayor índice de pobreza monetaria? El Estado. Eso está en la Constitución, no como decía Castillo. La salud y la educación son servicios. No, señor, son derechos fundamentales que están en la Constitución. El que ha leído la Constitución lo va a leer y lo va a entender de esa manera. ¿Ok? Entonces, el Estado es el que tiene que dar esos servicios. El padre de familia de Puno o de Ancas debería tener la tranquilidad de que su hijo vaya a un centro educativo inicial de primer nivel, con buena infraestructura, con buenos maestros, y gratuito, público, público. Igual que vaya a un colegio de educación primaria, secundaria, y después a un politécnico o siquiera a una universidad. Toda la carrera pública, donde no le cueste nada porque el Estado le brinda la educación, porque es un derecho constitucional, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser con calidad y además con una visión de futuro. Ese es el rol del Estado. El problema, mi estimado Modesto, es que en muchas partes de esas regiones el Estado ha privatizado sus roles constitucionales. Entonces la población, ¿a quién le pide, por ejemplo, que le construya un colegio o que le ponga un policlínico? A la empresa, a la minera, ¿no? Oye, hazme un colegio. Y la minera dice, bueno, ¿por qué no? Te paro entonces acá, hacemos una manifestación. Ok, responsabilidad social empresarial. Está bien la responsabilidad social empresarial, pero debería ser como una capa superior a la responsabilidad básica constitucional del Estado. El Estado tiene que darle a los peruanos una educación de calidad. Hablábamos de los países nórdicos, y esto lo conversé alguna vez con Castillo, en alguna oportunidad. Yo le pregunté, ¿y usted qué país o con qué país quisiera compararse? Y me dice, con los países de Europa, por ejemplo. ¿Pero en qué? ¿Alguno en particular? No, ahí todos son, ahí hay igualdad. Sí, pero la igualdad no es a nivel de ingreso. La igualdad es a nivel de acceso a los derechos fundamentales del ciudadano. Cuando tú vas a un país nórdico, en la misma escuela donde estudia el hijo del obrero, del trabajador de la empresa, estudia el hijo del dueño de esa empresa. En la misma clínica o en el mismo doctor donde se atiende el trabajador de una empresa, se atiende el dueño de la empresa, porque son servicios esenciales que lo brinda el Estado de manera igualitaria. En el mismo servicio público, y tú has estado viviendo en Francia y lo debes saber, en el mismo servicio público en el que viaja los obreros para llegar a su centro laboral, viaja el dueño o el jefe o el gerente de la empresa. Utilizan el mismo servicio público porque son servicios de calidad que brinda el Estado a su población. Acá no. Acá, ¿qué servicio de calidad brinda el Estado? ¿No hemos deteriorado los servicios en los últimos tiempos? Ya, no te voy a decir que en la época de Castillo para que no toque carne, pero en los últimos tiempos se ha deteriorado el nivel de servicio. La educación, la salud. Mira lo que ha pasado en la pandemia. Nos ha desnudado. No solamente en el tema de salud, también el tema de educación nos ha desnudado. Para seguir hablando de educación. Y en salud, obviamente, más de 200.000 peruanos han muerto en una pandemia desastrosa, pero que no se salió de control y que el Estado y el gobierno no supo cómo manejarla. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando que tenemos un Estado que es incapaz, ineficiente y en muchos casos en las regiones del país y para mucha de nuestra población es inexistente. No existe el papá Estado. Entonces, Manancanchu Estado, Maipi Estado, Manancanchu Taita, Maipi Estado, Maipi Salud, Maipi Education, Maipi Educación, Manancanchu Taita. Esa es la verdad, mi estimado Modesto. Y eso se ha Ok, deteriorado, porque en la época que yo vivía en provincia, había
Ah, un sistema educativo bueno. sí. Había un sistema educativo bueno. A mí también me tocó en la Universidad de Ingeniería tener profesores que venían de Alemania, que venían de Todavía, estudiar en todavía. Francia. Claro, había el pabellón de física, donde aprendí física cuántica, la que tú después has explotado de mejor manera que yo en un curso que me dieron. Lo daban los profesores de Alemania, la física cuántica. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el gran problema. El Estado, a pesar de cada vez haber incrementado su presupuesto, el Estado ha incrementado por 5 o 6 veces su presupuesto de la nación en los últimos años. 5 o 6 veces. Dime, ¿ha mejorado la gestión del Estado en esa misma proporción? Manan, taita, manan. No, no ha funcionado. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, Modesto, y que creo que no es un tema de recursos, no es un tema de gente preparada. Hay gente preparada. Lo que no hay es incentivos para que la gente preparada pueda aprovechar esos ingentes recursos que tenemos y que los canalice para bienestar de la población, para mejorar los ecosistemas productivos. Y cuando hablo de ecosistemas productivos, no solamente me refiero al ecosistema productivo que depende de la mano de obra, si no coincido contigo, aquellos ecosistemas productivos que dependen de la mente de obra, que es el futuro del desarrollo de la economía en el mundo y que ya está haciendo en este momento. Tenemos las tecnologías disruptivas que nos están avasallando de una manera y a una aceleración increíble, ¿no? El Internet de las cosas, la robótica, la inteligencia artificial, ¿no es cierto? El Big Data, el Data, todo eso nos está generando, nos está reconfigurando el futuro de lo que va a ser la economía en el mundo y también la economía del trabajo. Se estima que en los próximos 15 años van a haber un 60% de puestos de trabajo que no existen hoy día. Y si esos puestos de trabajo no existen, la pregunta es, ¿quién va a tener acceso a esos puestos de trabajo? Hay que capacitar a la gente para prevenir cuando eso se empieza a generar como demanda laboral. Y lo que tú dices es básico, educación, educación, educación. Pero la misma educación que tenemos hoy día, no, esa educación no sirve. Esa educación no sirve. Esa educación va a servir simplemente para seguir generando lo mismo. Más gente que tiene que buscárselas y recurseárselas, que estudió o pasó por una universidad, no ejerce su profesión, estudió porque sus padres hicieron el esfuerzo por mandarlo a la universidad pensando que iba a tener oportunidades y terminan en el sector informal, terminan haciendo cualquier cosa que no esté relacionada con lo que estudiaron. Entonces, eso es lo que está pasando. Muy bien, me gusta tu discurso, pero hay que aclarar algunas cosas, creo yo. En primer lugar, tenemos que trabajar en una próxima oportunidad, lo que tú acabas de señalar. ¿Qué tipo de educación necesitamos para enfrentar el siglo XXI? Nada que ver con la actual, absolutamente nada que ver. Si podría resumir en una palabra, es escoger a niños que tengan de manera innata la capacidad crítica, la capacidad creativa, que puedan enfrentar cosas nuevas que va a venir y no gente que ha aprendido un montón de cosas, se llena de fórmulas y que sabe hacer las cosas mecánicamente. No, gente disruptiva, con la mente disruptiva. Eso, cómo hacerlo, veremos pues en una próxima oportunidad con algún experto y contigo. Pero yo lo que quisiera decirte, estimado Carlos, que leas bien la constitución que tenemos actualmente. Si tú lees con cuidado la parte educativa, vas a ver que justamente señala, abre la posibilidad de que la educación ya no sea estatal, promueve que se creen empresas privadas y no solamente las promueve así oralmente, no, sino que actualmente le da recursos a las universidades y a las empresas privadas para educar a los niños que el Estado escoge, niños de extrema pobreza, que le toman un examen papaíta y una vez que los aprueban, le dice, ahora tú ve al Estado, papá Estado, que te dé la plata para que pague la pensión y te pague a ti. Y aparentemente lo que está entregando a las universidades empresa y a las universidades privadas, la cantidad de plata es más o menos lo mismo que le da a las 6 más grandes universidades del Perú, estatales. De modo que la Constitución, precisamente, como tú señalas,
permite que el Estado se lave las manos y entregue esa responsabilidad al sector privado. Yo no digo que esté mal, de repente está bien. Si es que esa es la idea, pues entonces hasta yo podría decir hay que cerrar la UNI, San Marcos, y que los chicos ingresen a las privadas y el Estado paga las pensiones. Puede ser esa la solución, pero eso es lo que está sucediendo, es producto de la Constitución actual, que te permite deshacerte como Estado de la responsabilidad total, que ya dice, bueno, yo para qué voy a tener más vacantes en las universidades, mejor universidad, si el Estado le permite a la universidad, a la empresa privada de hacer eso. Creo que ese es un tema que da para bastante diálogo. Solamente te informo, lee la Constitución y no le eches toda la culpa a Pedro Castillo porque él tenía alguna silla de cambio, pero todo eso se ha quedado pues en la carpeta del señor Williams ahora, ¿no? Esto justamente del famoso, que también fue mal interpretado del ingreso libre, no era un ingreso libre, pues así como se piensa, sino como al estilo Argentina, al estilo Chile, que toman un examen general a todo el mundo y los más capaces se les da la oportunidad de estudiar y en el primero o segundo año, como en Argentina, se elimina a los que no son capaces, pero el Estado les dio la oportunidad de estudiar. Ahora no, solamente tienen oportunidad aquellos que tienen plata para prepararse en una academia privada y entonces la selección se hace a través de la moneda y no de la neurona. Creo que eso hay que cambiarlo, estimado Carlos, pero eso lo dejaremos para una próxima oportunidad, pero sin embargo te dejo algunos minutos para que, eh, digamos, repliques o cuestiones lo que acabo de señalar. Bueno, bueno, voy a quizás reiterar lo que dije hace unos minutos atrás, ¿no? De que la Constitución consagra la educación y la salud como derechos y además vincula al Estado como el proveedor de esos servicios, tanto en Eso es calidad falso. como en Eso es universalidad. falso. Eso no es así, Carlos, no es así. Tú ves la Constitución, no es así. Al contrario, se Acá la deshace. tengo, mira, mira, acá está la Ya Constitución, justo la tengo en mi mano. lee la parte educativa, uno por uno vas a ver que dice que el Estado subvencionará la educación en las empresas privadas, en las instituciones privadas. No sé exactamente las No, no, no. palabras, pero te da ahí, léelo bien. Cuando se refiere al sistema de régimen educativo, lo que dice básicamente es que permite que existan iniciativas educativas del sector promovidas por el sector privado. Eso no significa que está renunciando a su No, pero dice obligación de que brindar un servicio. pero el Estado les va a financiar los estudios allí en esas instituciones, lo dice. No, 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 no. Otra cosa es que el Estado tiene un sistema de becas que permite que los estudiantes puedan escoger si van por esa beca a una institución privada o a una institución pública. Pero es un tema distinto. No, Y pero ojalá que el Estado tuviese un presupuesto mayor para que más buenos estudiantes peruanos puedan acceder a becas no solamente en el Perú, sino en el extranjero. O sea, ir a estudiar afuera, ¿no? A universidades privadas del extranjero o a universidades estatales en el extranjero. bueno, Eso pero no hay que hacer la diferencia. la inversión que tú necesitas para un alumno que estudia en una universidad cara, con eso puedes educar a 10 o 20 en una universidad estatal y elevar el nivel de la universidad estatal. O sea, esa constitución te permite, te da la autoridad como para abandonar. Tú dices, "No, ya yo no me ocupo de Mira, la educación el estatal, artículo que la haga la 17, privada". mira, el artículo 17 dice la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. O sea, ¿dónde dice que acá te Sigue obligan a leyendo, llevarte la pues ahí, educación? sigue leyendo todo. Todo, con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. Ahí O sea, lo está, que está diciendo es que si no tienes recursos, el Estado debe financiarte tus estudios en cualquiera sea la modalidad que tú escojas. ahí está, ahí Entonces, está. O sea que financia la educación en universidades privadas, entonces ¿para qué tener educación estatal? Ya no es responsabilidad del Estado. ¿sabes qué es lo que pasa en ese sentido? Y lo mismo sucede con el sistema de salud, No, pero que eso lo si han hecho, tuviésemos un buen sistema, no, te eso lo digo, han mira, hecho.
Cuando tú estudiaste en la Universidad de Ingeniería y cuando yo también me preparé para la Universidad de Ingeniería, ¿por qué quería estudiar en la Universidad de Ingeniería? ¿Porque era mala? ¿Porque era mediocre? ¿Porque las privadas eran mejores que la uni y a pesar de eso quise estudiar en la uni? No, señor. Porque en esas épocas la universidad, el sistema universitario peruano era clase mundial. El nivel académico que se enseñaba en la universidad era de los más altos. Entonces, estudiar en una universidad privada era como quien dice, si no ingresé a la uni, pues me iré pues a estudiar a alguna universidad privada, no me queda otra. Si no ingresé a la San Marcos, me iré a estudiar a una universidad privada, pues no me queda otra. Lo mismo sucedía con el sistema educativo. Entrar a estudiar a una gran unidad escolar era pues estudiar con los profesores que escribían los libros, los textos educativos del sistema educativo peruano eran escritos por profesores del Colegio Guadalupe, de la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte, de la Mentón Carvajal. Entonces, lo que ha sucedido es que el Estado ha deteriorado tanto la educación pública como el sistema médico, el sistema de salud, que no le queda al peruano más que recursearse para tratar de ir a una alternativa que hoy día también no es de las mejores, pero por lo menos es mejor en muchos casos que la pública, el sistema educativo privado. Ese es el problema. Estimado Carlos, Es un tema de oferta. me Es un tema de sorprende, oferta educativa. me sorprende tu ingenuidad, estimado Carlos, me sorprende tu ¿Por ingenuidad. qué? Esto ha sido expresamente calculado. Voy a deteriorar la educación estatal, la abandono y voy a fortalecer las empresas privadas que generalmente eran los que gobernaban me acuerdo, estaba Boloña y otros más que al toque hicieron sus universidades, abandonando una y para fortalecer lo suyo y ahora pues están mucho mejor, están contentísimos. Eh, Tu ingenuidad pues me sorprende. Todo eso ha sido No, yo planificado. pero yo, o sea, yo, a ver, yo no creo que haya eso, yo te aceptaría eso si el deterioro institucional solamente estuviese en el sistema educativo, porque como dices tú, había un ministro de Interior que podría tener intereses en algún sector educativo privado. Pero eso mismo ha pasado en el salud, Por eso mismo eso ha mismo, pasado pues, en el sistema de justicia, por eso eso ha mismo. pasado en el sistema de justicia, ha pasado en la seguridad ciudadana, eso ha pasado en los servicios más básicos que los ciudadanos hoy día requieren. Entonces, Ah, ah, ah. no es que ahí había gente interesada en que haya un sector privado. ¿Acaso hay un sector privado que te da pasaportes para que se haya deteriorado tanto el sistema de emisión de pasaportes? ¿Acaso hay un sistema privado que hay servicios que son monopólicos del Estado, que no hay sector privado con el que compitan? Y ojalá hubiese con el que compitan para que hubiese una mejoría continua, pero se han deteriorado. Explícame por qué, no porque Pero haya habido ¿quién lo ha alguien que le interese que deteriorado? haya un sector privado. ¿Quién lo ha deteriorado? Es el Estado. El Estado deteriora su educación y da plata y El a Estado. propósito, Y pues, ese obviamente. Estado significa, ese Estado se representa por la gente que asume esa responsabilidad. Y muchas veces la gente que asume esa responsabilidad, como lo digo, comete el primer acto de corrupción de su vida, que es aceptar un puesto o postularse para un puesto para el que no está preparado. Entonces, no postules a un puesto para el que no estás preparado, ni lo aceptes tampoco, porque vas a hacerle daño sin querer queriendo a la gente para lo cual tú deberías de brindarle servicios y beneficios. Puede ser que sin querer queriendo le estés generando daños. Imagínate aceptar ser ministro de salud sin saber cómo manejar un sistema tan complejo, estás generando daño, hasta puedes causar muertes. Mejor no aceptes. Entonces, ese es el gran problema. Se han estado quedando las sillas vacías y quienes han estado sentándose en esas sillas es gente incapaz, gente que no tiene la capacidad ni la preparación. Ahí sí coincido contigo, donde es gente no preparada. Hay muchos peruanos que son preparados, la mayoría son preparados. Lastimosamente, no hay los incentivos en nuestro sistema político para que esa gente preparada, honesta, con capacidad, con visión de hacer las cosas en conjunto y trabajar en equipo, se animen a entrar a la política. Y aprovecho para decirles, no todo está perdido, miremos el vaso medio vacío, ¿no? No lo veamos medio vacío, veámoslo medio lleno. Entren, aprovechen sus organizaciones sociales comunitarias. Hay muchos mecanismos de hacer política positiva, no solamente ser congresista o ser ministro o ser presidente. Hay muchas áreas en las que uno puede contribuir a hacer política positiva en beneficio de su población, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Los buenos están desmotivados para entrar a aportar, porque se ven apabullados por la gente que está buscando su beneficio personal, partidario, ideológico, y no tiene una visión de real política.
tiene una visión de política totalmente estrecha. Ese es el tema. Entonces, ayudamos con esto, ojalá con esta reflexión y con este diálogo, que por momentos ha sido de buena intensidad, de que la gente se anime, esa gente preparada, que yo sí creo es la gran mayoría en el país, gente preparada y además que tiene buena voluntad, que se animen a hacer las cosas que se necesitan hacer en este país para aprovechar los ingentes recursos que tenemos. Y yo vuelvo a decir, el recurso más importante que tiene nuestro país no es el recurso minero, no es el recurso agrícola, no es el recurso pesquero, ¿no? Es su recurso humano. Y si ese recurso humano, por el cual tenemos un bono demográfico importante, no lo comenzamos a potenciar, a darle las capacidades y competencias necesarias, vamos a perder esa gran oportunidad de que en los próximos 10 años nuestro país esté tocando y raspando ser un país de primer mundo. Pero nuevamente, no solo por crecimiento económico, sino con bienestar de la población y con una clase política y un Estado que realmente funcione. Ese es digamos, mi palabra de reflexión final en este diálogo constructivo, mi estimado Modesto. Muy bien, te agradezco. Bueno, como uno es mal pensado, digo, diera la impresión que aquellos que decidieron deteriorar la educación, deteriorar la salud, era para crear pues sus propias empresas. Bueno, es una exageración, pero creo yo que actualmente tenemos pues un estado en educación y en salud, lo hemos visto, totalmente catastrófico. Ojalá pues que pronto cambie y ojo, los resultados no lo veremos mañana, sino en 20 años, en nuestros hijos, en nuestros nietos, el de ustedes sobre todo. Gracias, estimado Carlos. Será hasta una próxima oportunidad que analicemos con más cuidado el tema de educación. Gracias, Modesto. Buenas noches. Saludos. Con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia, un diálogo alturado, crítico.